Kingo Nonaka, un samurái que participó con Francisco I. Madero y Pancho Villa. Un hombre de origen japonés que emigró a México a los 17 años y participó en la Revolución Mexicana. ¿Quién fue este personaje? Pues te diré que nació en Fukuoka en 1889 y como adolescente fue campesino y buzo y decidió, junto con algunos familiares, emigrar a México a la edad de 17 años. Esto lo hizo acompañado por un hermano mayor y un tío. Con esos dos familiares, ellos llegaron a México y vivieron inicialmente en una plantación de café en Chiapas. Pero él quería un mejor futuro, quería cambiar sus perspectivas y siguiendo las vías del tren, fue caminando por las vías del tren. Kingo Nonaka viajó para encontrarse con el sueño americano. Llegó hasta Ciudad Juárez, que es frontera de México con Estados Unidos, donde fue adoptado por una mujer de nombre Viviana Cardón. Esta familia, la familia Cardón, fue quien le dio apoyo emocional, psicológico, económico y financiero. Lo mantuvieron, lo aceptaron como un miembro de la familia, le dieron educación y lo bautizaron con el nombre cristiano de José Genaro. Gracias a esta familia, a la familia Cardón, Nonaka aprendió enfermería en un hospital cercano y adquirió una licencia para trabajar como enfermero en México. Ojo, no había registro de profesiones como el día de hoy. Él obtuvo licencia pero de un nivel técnico, no era un doctor, era únicamente enfermero. En marzo de 1911, Kingo tomó unas vacaciones en Casas Grandes, muy cerca de donde el líder revolucionario Francisco I. Madero planeaba un ataque contra el coronel Agustín Valdés. Esto ya estamos hablando de 1911, cuando ya se había iniciado la Revolución Mexicana, que duró varias décadas, y se le integró al bando revolucionario. Resultó herido en un brazo a Francisco I. Madero, y debido a la profesión y a la reputación de excelente enfermero, como no había médicos, nadie quería estar en primera fila en la revolución, llevaron a este enfermero Nonaka a atender las heridas de Francisco I. Madero. De este evento revolucionario, Kingo fue reclutado ya como enfermero de planta en la sección de sanidad del grupo maderista. Desde 1913 hasta 1916 participó 3 años en el batallón de salud al lado del general Francisco Villa, época en la cual recorrió el norte del país luchando al lado del Centauro del Norte. Hay que hacer la aclaración, nadie quería participar con los revolucionarios en los inicios de la revolución. Fue cambiando y fueron adquiriendo fuerza poco a poco hasta que Pancho Villa se hizo incontenible en el norte, Emiliano Zapata se hizo incontenible en el sur, Francisco I. Madero pues termina su vida en, ya sabemos, la decena trágica. Entonces pues todas estas situaciones cambian y modifican la perspectiva de México en ese momento, al grado de que como no había doctores, un enfermero toma un protagonismo muy interesante. En ese momento, junto a Pancho Villa, Nonaka compartió muchas anécdotas que años después serían documentadas por su hijo Genaro Nonaka en el libro Kingo Nonaka Andanzas Revolucionarias. Pero el padre, Nonaka, participó en 14 operaciones de combate durante la Revolución Mexicana. No era ningún santo, estaba tomando partido. Con las fuerzas de Francisco I. Madero, 2 y 12 con la División del Norte comandada por el bandolero Pancho Villa. Logró el rango de capitán en el batallón de sanidad, aunque cabe aclarar que todos los rangos de los revolucionarios no eran reconocidos por el gobierno federal mexicano, que al final de cuentas, cuando Venustiano Carranza promulga la constitución que hoy nos rige, la constitución que tenemos hoy, y cuando termina la Revolución Mexicana fue por un acuerdo del gobierno federal en ese momento. En realidad, ninguno de los líderes revolucionarios pasaron a formar parte del reconocido gobierno federal durante las etapas de la revolución.
Pancho Villa nunca fue presidente de México, Emiliano Zapata nunca fue presidente de México y ninguno de los dorados o los demás jefes revolucionarios de los diferentes bandos tuvieron cargos importantes en los gobiernos de México, federal, estatal y municipal. Los gobernantes siempre fueron elementos originales regulares del ejército mexicano y otros políticos. Nunca fueron, salvo una que otra excepción, integrantes revolucionarios. Pero regresando a esto que hizo este emigrante japonés adoptado por una familia, avecindado en México y participante activo de la lucha revolucionaria, pues él atendía en ese batallón de sanidad todo lo que se presentase como emergencias sanitarias, todos los heridos, coordinaba la manera en que se curarían, como los suministros médicos, que no escasearan, la administración de esos suministros y la mayor efectividad para que hubiera el menor número de heridos y los que estuviesen heridos se recuperasen pronto. Ya para 1915, 5 años de iniciada la revolución, 1910-1915, el capitán Kingo Nonaka deja la sección sanitaria de la División del Norte y regresa a Ciudad Juárez a trabajar en el hospital. Ahí conoció a la enfermera Petra García Ortega, con quien contrajo matrimonio y procreó 5 hijos. En aquel tiempo todas las familias eran muy numerosas. Hoy en día el promedio es de 2 hijos por matrimonio en México, pero en aquel tiempo eran de 5 a 12, 16 hijos por matrimonio. Así que era una familia relativamente pequeña con 5 hijos para los estándares de esa época. En 1919 renuncia al hospital de Tijuana y para 1921 se traslada a Baja California. Más tarde se va a vivir a Mexicali y nuevamente regresa con su familia, en compañía de su familia, Nonaka, a Tijuana. Ya finalizada la revolución, según algunos historiadores, en 1921, otros dicen que hasta que termine la Guerra Cristera, que esta fue una prolongación de la revolución, más años, pero si tomamos que en 1921 supuestamente para algunos termina la revolución, Kingo Nonaka se vuelve integrante del cuerpo de policía de Tijuana. ¿Qué tenía que hacer cuando durante la revolución hizo labores de sanidad? Termina la revolución y se vuelve policía, algo inexplicable. Sin embargo, Nonaka cambia nuevamente de profesión o de oficio, porque ser enfermero, las actividades técnicas, como en ese tiempo era ser fotógrafo, porque él tomó su cámara Graflex y se dedicó a hacer fotografía. Hizo un papel reconocido porque casi no había fotógrafos en ese momento. El oficio de fotógrafo era escaso. Entonces cualquiera que tuviese la economía para comprar una cámara Graflex, ya la cámara por sí sola tomaba mejores fotos que la mayoría de los modelos existentes en ese momento y disponibles para que alguien los pudiese adquirir, así que no necesitaba ser muy diestro, muy avesado en la fotografía. Simplemente si comprabas el modelo indicado de cámara, las fotos iban a salir mejor, y fue lo que hizo Nonaka. Sabiamente investigó qué modelo de cámara tomaba las mejores fotografías y eso hizo. La adquirió, la importó de Estados Unidos a México y se dedicó a ser fotógrafo en ese momento. Las autoridades fue reconocida como participaba y vendía las fotos a diarios y publicaciones. Incluso la delegación del gobierno de Tijuana lo contrató para que tomara fotografías a los reos y presos que se localizaban en la cárcel pública para dejar fe de las personas que ingresaban y salían. Y fue también fundador del Departamento de Identificación de la Comandancia de Policía de Tijuana. Con el fin de mejorar su condición como policía y fotógrafo, estudió, por correspondencia, o sea, no fue de manera presencial. Estudió por correspondencia un diplomado en fotografía, dactiloscopía, criminología y grafología en el Instituto Applied Science de Chicago, Illinois, lo cual podemos decir que esos estudios podrían ser hasta cierto punto patito, como decimos en México.
Hoy en día incluso también siguen existiendo academias por correspondencia, que no son otra cosa que academias patito, y hay muchos, si tú estudias, vamos a abrir un paréntesis, en alguna institución educativa en México, debes verificar que los estudios tengan validez oficial. En ese momento pues él estudió de manera patito y se justificó, y se justificaron sus jefes para encumbrarlo y otorgarle reconocimientos y un sueldo superior a la mayoría de sus compañeros en ese momento, cuando pues los estudios por correspondencia nunca han sido ni serán reconocidos como algo válido en ningún lugar, digamos, de México o del mundo. No obstante, fueron miles de imágenes con las que Nonaka retrató la Tijuana de los años 20 por su solvencia económica y porque adquirió los equipos importados de Estados Unidos y tenía cierta habilidad, destreza que fue desarrollando a lo largo de los trabajos que fue entregando. Era una persona que debió haber tenido un don de gentes porque llamó mucho la atención, consiguió voluntades y afectos y se fue encumbrando como un avesado fotógrafo. Así fue hasta principios de los años 40, donde se reveló donde una ciudad lejos del turismo y enfocada en la vida cotidiana fue el evento que presenta. O sea, él toma muchas fotografías y presentó una exposición fotográfica sobre la ciudad de Tijuana que agradó mucho al gobernador y al presidente municipal de la ciudad, y eso hizo que lo recomendasen y su imagen llegara hasta la Ciudad de México. A raíz de tensiones durante la Segunda Guerra Mundial, porque el tiempo fue pasando, terminó la Revolución 1921, que es cuando él lo toma como que termina la Revolución, otros lo toman hasta la final de la Guerra Cristera. Bueno, llegamos a 1945, se hunde con falsa bandera, se hunde el Potrero del Llano y el presidente mexicano anuncia incluirse en una guerra que ni nos venía ni nos iba, que nosotros no tenemos nada que ver, estamos a miles de kilómetros de lo que ocurría en Europa, pero nos embarcan y nos embarran en algo que no teníamos nada que ver. Sin embargo, México participa con el escuadrón, no tenían que ir mexicanos a hacer nada, y participamos en la Segunda Guerra Mundial. Surgen esas tensiones, termina la Segunda Guerra Mundial. Nonaka y otros mexicanos japoneses que vivían en el norte de México fueron forzados a cambiarse a la Ciudad de México por órdenes del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Y pues eso se hizo porque todo extranjero de origen asiático fue llevado a lugares donde pudiese ser supervisado por las autoridades federales en ese momento histórico, cuando era presidente Lázaro Cárdenas del Río. Ahora, resulta inexplicable que un enfermero sea reconocido y participe junto a Ignacio Chávez y a un grupo de ciudadanos honorables mexicanos, y fundó junto con ellos el Instituto Nacional de Cardiología. Esto nos da una idea de lo fácil que era destacar en aquel tiempo. Cualquier persona que estudiaba ya tenía renombre y reconocimiento porque eran escasas las personas que estudiaban. Si tú terminabas la primaria, podías ser ya maestro rural. Si terminabas la secundaria, podías ser maestro de secundaria. No existía la preparatoria, pasabas directamente de la secundaria a la universidad. Las carreras técnicas eran de primaria. Estudiabas la primaria, hacías un curso, ya eras secretaria o ya era técnico. Después le fueron agregando cada vez más años de estudio. Como el día de hoy, que ya quieren hacer todas las carreras, oficios, no digo carreras, ya todo lo quieren hacer licenciatura, y ya los empleadores están exigiendo grados de maestría y doctorados, cuando eso era impensable apenas hace 30 años atrás. Y mucho menos en esos momentos donde era muy fácil que con el mínimo esfuerzo y estudio pudieses destacar. Incluso les hablé de las escuelas patito por correspondencia, pero en este momento resulta extraño que un enfermero sea fundador del Instituto Nacional de Cardiología. No le restamos mérito, pero no es algo que deba haberse considerado de esa manera. No tenía por qué haber sido, tenían que haber sido doctores con estudios certificados en medicina los fundadores. No tenía allí que haber ningún otro profesionista y mucho menos técnico, sin demeritar la profesión, que es increíblemente valiosa y son al final de cuentas las personas que atienden al paciente de primera mano. De esta manera, en 1967 el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz lo reconoció como veterano de la Revolución Mexicana, y la pregunta sería, ¿y por qué no a los otros cientos de miles de mexicanos que participaron? ¿Por qué solo a este individuo
y a unos pocos, y le otorgó la condecoración al mérito revolucionario. ¿Cuál fue su mérito? Si la revolución destruyó la economía mexicana, éramos la primera economía del mundo en 1910 cuando se va Porfirio Díaz. No digo que hubiera estado bien todo el gobierno, desde el punto de vista económico éramos una potencia mundial económica. Desde el punto de vista del trato a los trabajadores, ciertamente no estaban en las mejores condiciones y tenían que haber sido modificadas antes de que hubiera surgido la revolución. Este samurái falleció en la Ciudad de México el 8 de octubre de 1977 a la edad de 88 años y está en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Le sentó bien ser mexicano. Como siempre, ¿tú qué opinas de esta situación? ¿Cuál es tu opinión? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.